Vamos ahora a abordar la secuenciación de célula única. Esto ha sido muy importante, sobre todo para la obtención de genomas nuevos que no se conocían y que, como veremos, influye en el resto de la metagenómica, sobre todo en la metagenómica basada en secuencia. Como hemos dicho, pues a partir de muestras ambientales, un conjunto de comunidades bacterianas, pues ya hemos visto que con la metagenómica basada en secuencias éramos capaces, pues, a partir del 16S-rRNA, por ejemplo, de generar una taxonomía y ver la filogenia que había entre esas bacterias y ver la abundancia que había en ese conjunto bacteriano. Y por otra parte, pues lo que conocemos como metagenómica, pues podía producirnos ya una visión más o menos completa de algunos genomas, pero si os acordáis también, eh, hacía falta en muchas ocasiones basarnos en genomas de referencia. Claro, los genomas de referencia que existen pues van a ser de las bacterias más habituales y por tanto pues no hay manera de aumentar el número de genomas bacterianos si no empezamos a secuenciar bacterias que son desconocidas hasta ahora. ¿Vale? Bueno, acordaos también que a partir de estas dos aproximaciones, como he dicho, éramos capaces de conocer o hacer una filogenia de esa muestra, de hacer un análisis de su composición a nivel de comunidad y también éramos capaces de ver potencialmente qué genes o qué rutas metabólicas estaban ahí representadas en esa comunidad. Entonces, ¿cómo vamos a poder secuenciar dentro de la mezcla una sola bacteria de manera que yo pueda coger solo la que me interesa, que en un principio van a ser las bacterias todavía desconocidas? Pues bueno, esto es lo que vamos a ver ahora y lo que vamos a hacer básicamente es coger de ese pool una sola célula y secuenciarla mediante secuenciación de single cell. Bueno, pues el primer paso que necesitamos hacer para de una muestra o de una mezcla de bacterias poder aislar una sola célula es lo que se llama el single cell isolation o el aislamiento de célula única. Esto se puede realizar de diferentes maneras. Se puede realizar mediante diluciones, es decir, coger la muestra y diluirla lo suficiente de manera que al final solo me quede una célula única por pocillo. Puede hacerse mediante manipulación, mediante un microscopio y una pipeta capilar y coger células individuales una a una y trasladarlas a una placa, por ejemplo, de 96. Se puede hacer mediante citrometría, ¿vale? Lo que se conoce como FACS o Fluorescence Assortment Cell Sorting, que básicamente lo que hace es, basándose en un láser y en la difracción de la luz, pues puede ir viendo cuándo ha pasado una bacteria y la puede ir colocando en una placa. Y también mediante tecnología de microfluidos, de manera que, bueno, pasando a través de capilares, pues se va incorporando una célula normalmente a una gota de aceite y allí hay una individualización de cada una de las bacterias. Hoy por hoy, pues el método más habitual es el de citometría de flujo, pero bueno, cualquiera de los cuatro podría valer para este primer paso, que se trataría de obtener o tener en cada pocillo una única bacteria, ¿vale? O una única célula que correspondería a una única bacteria. Vale, una vez tenemos ya células individualizadas, nuestro problema es que, claro, en una sola célula o de una sola célula no podemos hacer nada porque no hay suficiente DNA genómico para hacer ni PCRs ni mucho menos secuenciar ese genomas. Entonces necesitamos tener más cantidad de ADN. ¿Esto cómo se hace? Pues usando una polimerasa especial que se llama Fi29, DNA polimerasa, que lo que hace es hacer una amplificación que se conoce como MDA, que viene de Multiple Displacement Amplification. Esta polimerasa Fi29 es un invento español. Fue patentada por Margarita Salas como
veis aquí, este mural es de la UPV, podéis visitarlo. Y lo que hace básicamente es, a partir de femtogramos de DNA, es capaz de amplificar esa poca cantidad de ADN hasta tener nanogramos, incluso microgramos de DNA, de manera que ya podamos hacer cosas con esa cantidad de ADN. ¿Cómo funciona? Pues bueno, lo que se hace es se utilizan hexámeros al azar, se van a unir a diferentes partes de ese genoma bacteriano. Esta polimerasa va a empezar a polimerizar, y lo especial que tiene esta polimerasa, aparte de que funciona a 37 grados centígrados a temperatura ambiente, es que conforme polimeriza desplaza la secuencia que tiene delante. Además, hexámeros nuevos se vuelven a unir a estas nuevas cadenas que se están produciendo y se produce una amplificación, ¿vale?, múltiple, y a la vez pues un desplazamiento de la cadena. Esta reacción produce, como digo, que se amplifique a partir del DNA de una célula simple, podamos tener suficiente cantidad de ADN como para poder seguir haciendo cosas con ella, ¿vale? Entre otras cosas, como ya sabemos, el objetivo final será secuenciar su genoma. Y esto es un paso principal. Si no tenemos suficiente cantidad de ADN, no vamos a poder hacer eso, ¿vale? Entonces, este paso, antes de nada, tener suficiente cantidad de ADN a partir de una sola célula, un solo genoma de una célula. Una vez tenemos suficiente cantidad de ADN, gracias a la Fi29, a esta amplificación de Multiple Display Multiplication, la pregunta aquí es, ¿cuál de todas las células que yo he individualizado quiero secuenciar? ¿Vale? Entonces lo primero que tendría que hacer es saber qué células tengo ahí, de qué tipo de células se tratan, qué tipo de bacterias tengo representadas en esa muestra, ¿vale?, en esas placas. Para hacer esto, pues vamos a seguir algo que ya sabemos, que es amplificar el 16S rRNA, en el caso de bacterias, claro. Como ya sabéis, pues amplificaremos algunas de las regiones variables, y lo que haremos es, mediante la secuenciación de cada una de esas bacterias, o sea, no secuenciamos toda la bacteria entera, secuenciamos su 16S rRNA. ¿Para qué? Pues para compararlo con bases de datos y eso nos permitirá saber qué bacteria hay en cada uno de los pocillos. Si esas bacterias ya son conocidas y no nos interesa secuenciarlas, pues no las secuenciamos. Si esas bacterias son desconocidas y queremos secuenciarlas porque son genomas nuevos y desconocidos que nos dan las bases de datos, pues entonces esos serán los que secuenciamos. Vale, hay que aclarar que en algunas ocasiones nos interesa coger bacterias ya conocidas porque nos interesa secuenciar cepas nuevas de una bacteria, ¿vale? Entonces, lo que permite saber es lo que tengo de manera individualizada en cada uno de los pocillos, es hacer un screening con el 16S rRNA. Esto es posible una vez tengo ya suficiente cantidad de ADN, ¿vale? Porque acordaos que en el pocillo solo había una bacteria, ¿vale? Y a partir de aquí ya podremos elegir qué quiero secuenciar y qué no quiero secuenciar. Llegados a este punto y ya habiendo seleccionado qué bacterias quiero secuenciar, pues lo que hacemos es una secuenciación de genoma al uso, ¿vale? Entonces, pues cogeremos el ADN de esas bacterias que queremos secuenciar y entonces haremos una secuenciación high throughput, lo más habitual, y un ensamblaje de esos genomas, ¿vale? Aproximándolo como queramos, pues usando lecturas cortas con Illumina, Maypers y Peirens, o haciéndolo con PacBio para poder tener lecturas más largas y poder ensamblar mejor, ¿vale? De manera que al final tendremos genomas nuevos, completos o casi completos, que pasarán a formar parte de los genomas de referencia que se usaban, por ejemplo, para metagenómica, ¿vale? De esa manera, a mayor conocimiento de los genomas nuevos, o sea, cuanto más genomas nuevos, mayor eficiencia de la metagenómica basada en secuencias. Por tanto, pues más fácil va a ser reconstruir esos genomas
de lo que son las muestras si tengo muchos genomas ya en la base de datos de referencia. Por lo tanto, el single cell sequencing nos permite básicamente dos cosas. Poder añadir información de genomas nuevos en la base de referencia de genomas y también, por otra parte, como he comentado antes, nos permitiría, por ejemplo, ver variaciones a nivel de cepas, ¿vale? Si yo secuenciara diferentes cepas de la misma especie bacteriana, pues podría ver o estudiar sus diferencias, ya que en los genomas normalmente se coge uno de referencia, pero claro, ya sabéis que las cepas bacterianas pueden diferir en una cantidad de genoma bastante grande, ¿vale? Pues puede ser un 30%, un 20% diferente. Con lo cual, si queremos ya ver a nivel de cepas las diferencias, pues secuenciar la misma especie, pero diferentes cepas, pues nos va a dar esa información. Y con esto, pues concluimos todo el proceso que sería de secuenciar un genoma de novo a partir de una sola célula.